El presidente iraní Ibrahim Raisi ha muerto este domingo tras estrellarse el helicóptero en que viajaba en la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el noroeste del país. En el aparato viajaban también el ministro de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, y otras autoridades políticas y religiosas. Se podría instar a Irán a actuar con cautela para no agitar al lunático de la sala, pero en mi opinión esa no es una opción viable. El registro documental demuestra que una vez que Israel ha fijado un país en su punto de mira, nada que no sea la sumisión abyecta le hará desistir. Si la potencia enemiga, entre comillas, se resiste a la provocación inicial, Israel seguirá escalando con otra y otra provocación hasta que resulte políticamente insostenible para la entidad objetivo absorber pasivamente nuevos golpes. Esto es lo que ocurrió cuando Israel atacó al egipcio Gamal Abdel Nasser a principios de la década de 1950. El primer ministro israelí, Ben Gurión, temía que el nacionalista radical Nasser, presidente egipcio, pudiera presidir algún día un Estado moderno capaz de frenar las ambiciones regionales de Israel. Esto es lo que ocurrió cuando Israel atacó a la Organización para la Liberación de Palestina en Líbano a principios de la década de los 80. El primer ministro israelí, Begin, temía que la ofensiva de paz de la OLP, los palestinos apoyaban, pero los israelíes se oponían a un acuerdo de dos estados, provocara una presión internacional sobre Israel para que se retirara de Cisjordania. Esto es lo que ocurrió también en 2002 durante la Segunda Intifada, cuando Israel llevó a cabo asesinatos selectivos de líderes palestinos. El primer ministro Ariel Sharon temía que los palestinos detuvieran los ataques armados a cambio de un alto el fuego negociado. Esto es lo que volvió a ocurrir en 2008 cuando Israel rompió un alto el fuego con Hamás para lanzar la operación Plomo Fundido. El primer ministro israelí Olmert temía que Hamás ganara legitimidad internacional al moderar su programa político. La lamentable verdad es que a falta de un suicidio nacional, Irán no puede ejercer la opción de la inacción. Es casi seguro que Israel seguirá aumentando las provocaciones hasta que Teherán no tenga más remedio que responder. No sería de extrañar que Israel asesinara al ayatolá Jamenei y luego lo negara. Bueno, esto escribía el otro día en Diario Red el profesor estadounidense Norman Finkelstein, hijo de supervivientes al gueto de Varsovia y a los campos de concentración nazis. Hoy en La Base analizamos las consecuencias que podría tener la muerte, supuestamente por un accidente de helicóptero, del presidente de Irán. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Paola Aragón, Manu Levín e Ina Finogénova. Bueno, hoy en La Base vamos a analizar lo que puede representar la muerte por accidente de helicóptero del presidente de Irán en un contexto de creciente hostilidad de Israel hacia Irán, en lo que podría terminar siendo, bueno, pues otro foco de encendido de la Tercera Guerra Mundial. Paola Aragón, ¿qué nos tienes preparado? Pues hoy vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado con ese helicóptero, cuáles han sido las teorías oficiales, cuáles han sido las teorías alternativas y sobre todo pues un poco cuáles pueden ser las consecuencias en ese contexto bélico del que hablabas y también a nivel interno en Irán. Manu Levín, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, vamos a ver en el día de hoy cómo habla la prensa occidental sobre la muerte de esta figura del fallecido presidente iraní, porque, al contrario de lo que dijera Roosevelt, este no era nuestro hijo de puta. Ina Finogénova, comandante, hoy espero que nos lleves a donde nos lleves, sea con mucha seguridad, ¿no? Seguro, ¿no? Vamos a hablar de las consecuencias geopolíticas y a nivel internacional de todo lo que acaba de pasar. Hoy contaremos además con Pablo del Amo, de Descifrando la Guerra. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Bueno, pues este lunes Irán confirmaba que da por muerto definitivamente al que hasta ahora había sido su presidente, Ibrahim Raisi, después de que el helicóptero en el que viajaba el domingo sufriese un accidente que acabó con la vida no solo de Raisi, sino también del ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, y de dirigentes de la República Islámica que les acompañaban, como el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malek Ramati, y el ayatolá Mohammad Ali Al-Hassem, además de miembros de su equipo de seguridad y de los pilotos del aparato, un total de 8 personas. Otros 2 helicópteros que conformaban aquella comitiva, en los que viajaban los ministros de Energía, Ali Akbar Mehrabian, y de Vivienda y de Transporte, Mehrdad Baspart, llegaron, sin embargo, a su destino sin ningún problema. Al parecer, volvían del norte del país de celebrar un encuentro
con el presidente de la República de Azerbaiyán con motivo de la inauguración conjunta de 2 presas. Y nunca llegaron a su destino, la ciudad de Tabriz, porque el helicóptero de Raisi falló en una zona de montaña de muy difícil acceso, en teoría a causa de la niebla. Al menos eso es lo que Irán ha trasladado, aunque desde que se supo del siniestro, las teorías conspiranoides pues no se han hecho esperar. La verdad es que en ese momento la conspiración no era algo tan delirante. No ayudó especialmente, la verdad, que de entrada el comunicado oficial de Irán dijera al respecto del accidente que en realidad se había tratado de un aterrizaje forzoso, ni que se difundiese el rumor de que los mandatarios habían continuado después con su viaje sin problemas por carretera, que se dijese también que habían hablado con ellos por teléfono, en fin, y claro, en realidad se suponía que se encontraban solamente a 70 kilómetros de su destino, pero no llegaban, pasaba el tiempo y no llegaban, y efectivamente aquello ya hizo sospechar que efectivamente ni aterrizaje forzoso, ni viaje en coches, ni conversación telefónicas, ni gaitas. Desde luego, esa primera reacción de Irán no fue probablemente la más acertada, pero en el contexto tiene su justificación. Ahora mismo el país bordea la posibilidad de una guerra abierta con Israel después de los ataques de Netanyahu a la embajada iraní de Damasco a principios de abril, aunque haya acabado resultando ser una guerra de momento más narrativa que otra cosa, sobre todo porque Irán no tenía ningún interés en que se produjese y decidió no entrar al juego de Israel, que buscaba forzar el apoyo militar de Estados Unidos en la región en un momento en que Biden parecía estar moderando un poco el discurso pro-Netanyahu por si le pasaba factura en sus propias elecciones. Aunque no por ello se trata de un conflicto menos latente, ¿no? Y precisamente por ello, y ante el temor a una intensificación de la ofensiva israelí en caso de vulnerabilidad, la prioridad de Irán estratégicamente ha sido la de intentar convencer, tanto a nivel interno como a la comunidad internacional, de que nada ha desestabilizado los órganos de poder del país, claro. Por eso mismo, también una de las teorías que más se han escuchado ha sido la de si quizás el accidente de helicóptero no hubiese sido en realidad un accidente, ¿no?, sino que se tratase de un ataque intencional por parte de los sionistas y que Irán lo hubiese querido ocultar precisamente para no tenerse que ver forzado a responder y así evitar una guerra en la que en realidad no quieren meterse. Pero bueno, la tesis de que se trata de un accidente, que es la que finalmente ha reconocido oficialmente Irán, como decíamos, atribuyéndolo a las condiciones meteorológicas adversas, tampoco resulta nada descabellada. En primer lugar, porque efectivamente la zona era bastante complicada y en segundo, porque gran parte de la aviación iraní se encuentra en unas condiciones muy precarias, ya que Estados Unidos aplica un duro régimen internacional de sanciones a los aparatos aéreos en Irán, que suele imposibilitar la actualización y reparación pertinente de los mismos. De hecho, el helicóptero en el que viajaba Raisi era un Bell 212 de fabricación estadounidense de principios de los años 90, así que el argumentario manejado por el ex ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, ya ha sido señalar directamente a Estados Unidos como responsable del accidente por dificultar su adecuado mantenimiento con esas sanciones. A esto, Estados Unidos ha respondido que no piensan disculparse en absoluto y que, de hecho, su intención es continuar aplicando ese régimen de sanciones por completo, que la culpa es de Irán por utilizar aparatos de hace 40 años y además, como Estados Unidos apoya sin ambajes a Israel, han argumentado que el gobierno iraní usa sus aparatos para transportar equipamiento con el objetivo de apoyar el terrorismo. En fin, lo que está claro es que en un contexto global que ahora mismo alcanza unos niveles de belicismo exacerbados, ni un accidente pasa desapercibido, menos aún si se resuelve con la muerte de un presidente nada menos que de Irán. De hecho, otro de los actores internacionales sobre los que ahora mismo están puestos los ojos, por ejemplo, es Rusia, de quien Irán es aliado en la invasión de Ucrania. Rusia enseguida envió, cuando sucedió el accidente, 2 aviones de su Ministerio de Emergencias para ayudar a Irán en las labores de búsqueda del helicóptero. Y allí varios diputados en Rusia sostienen la hipótesis de que en realidad se haya tratado de un ataque de Israel con la connivencia de los Estados Unidos. En fin, con este percal tan delicadito, parece que el análisis geopolítico va mucho más allá de discernir si se trató efectivamente de un accidente por culpa de la niebla o que no fue por culpa de la niebla. A ver qué nos cuenta luego nuestro invitado de Descifrando la Guerra, Pablo del Amo, sobre este tema, a ver qué sabe. Sí, luego le vamos a preguntar a Pablo del Amo. Y bueno, por otro lado, también vamos a hablar de que a nivel interno la muerte de Raisi también ha sido un shock y no necesariamente para mal en todos los casos. Entre la población iraní ha habido sectores que incluso han llegado a celebrarla utilizando en redes sociales hashtags como Iran is happy, porque el presidente no es que gozase precisamente de muy buena fama. Por eso allí el mensaje que se ha enviado desde el poder
también ha sido de pretendida calma, afirmando que la muerte de Raisi no supondrá la menor perturbación en la administración. Sobre la mala fama de Raisi, bueno, luego vamos a hablar un poco más sobre él. El ultraconservador se decía que podría haberse llegado a postular como sucesor del Ayatollah Jamenei. Antes de ser presidente también había desempeñado diversos cargos judiciales. Fue fiscal de Teherán en los 80 y 90, fiscal general entre 2014 y 2016, vicepresidente de la Corte Suprema entre 2004 y 2016 y presidente de la Corte Suprema entre 2019 y 2021. Sí, cuando en 2021 fue nombrado presidente, organizaciones como Amnistía Internacional ya recordaron que se trataba de un personaje algo oscuro y exigían que fuese investigado por crímenes de lesa humanidad, por asesinato, desaparición forzada y tortura, al haber sido miembro, y cito literalmente de un comunicado de Amnistía, de la Comisión de la Muerte que sometió a desaparición forzada y ejecución extrajudicial secreta a miles de disidentes políticos en las prisiones de Evin y Gohardast, cerca de Teherán, en 1988. Hasta la fecha, las autoridades iraníes vienen ocultando sistemáticamente las circunstancias que rodean la muerte de estas víctimas y el paradero de sus cuerpos, lo que hace que constituyan crímenes de lesa humanidad continuados. Como presidente del Poder Judicial iraní, Raisi ha presidido una represión creciente de los derechos humanos en la que se ha detenido arbitrariamente a centenares de disidentes pacíficos, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de grupos minoritarios perseguidos. Además, esta organización también denunciaba, haciendo referencia a la conocida como Primavera Persa, que bajo su mandato el Poder Judicial ha dado impunidad total a autoridades del gobierno y fuerzas de seguridad responsables del homicidio ilegítimo de centenares de hombres, mujeres, niños y niñas y de someter a cientos de manifestantes a detenciones masivas y, como mínimo, a cientos de ellos a desaparición forzada y a tortura u otros malos tratos durante las protestas en todo el país de noviembre de 2019 y después de ellas. Ya en 2022, cuando Raisi estaba ya al frente del gobierno, la gota que colmó el vaso de nuevo fue el asesinato de la joven kurda de 22 años, Mahsa Amini, a la que la llamada Policía de la Moral iraní torturó hasta la muerte por llevar mal colocado el velo, lo que desencadenó el movimiento en defensa de los derechos humanos de las mujeres Mujer, Vida, Libertad, movimiento que fue duramente reprimido por parte de las autoridades iraníes con detenciones, gases lacrimógenos y hasta munición real y torturas ejercidas incluso contra niños y niñas que se manifestaban. Bastante entendible entonces que Raisi no tuviera buena fama entre buena parte de los iraníes. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Libertad, derechos y progresismo para Irán o lo de siempre? Pues hay quien tiene algunas esperanzas de que la muerte de Raisi pueda significar un punto y aparte, pero en principio, si todo sigue su curso esperado, no tiene pinta, al menos a corto plazo, de que vaya a ser así. La cosa es que Irán es un régimen teocrático donde en realidad el poder reside en la figura del ayatolá, representante del chiismo duodecimano. En la actualidad, el ayatolá Jamenei lleva en el poder desempeñando el cargo de líder supremo de Irán ni más ni menos que desde 1989. Y su figura es también la de jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y básicamente es el que tiene la última palabra para decidir casi todas las cosas. Bueno, pero no va a haber en Irán nuevas elecciones, sí, ¿no? O sea, sí que va a haber elecciones y de hecho ahora tienen que celebrar las nuevas elecciones en el plazo de 50 días desde la muerte de Raisi. El problema es que el sistema es de todo menos democrático allí. Para empezar, no puede presentarse a unas elecciones presidenciales cualquiera, sino que los candidatos que se postulan tienen que ser aprobados por el Consejo de Guardianes de la Constitución de Irán, cuya composición, al menos la mitad, la designa directamente el ayatolá y que atiende a criterios bastante aleatorios de méritos religiosos y políticos a la hora de decidir si aceptan o no una candidatura. Lo cual significa que a efectos prácticos, quien sea el nuevo presidente seguramente será quien señale el ayatolá Jamenei. Efectivamente, parece que es así y básicamente por eso la participación en Irán también suele ser muy baja. Así que lo más probable, si no ocurre nada, es que Raisi lo sustituya a alguna figura de perfil similar. Habrá que verlo. De momento sabemos que quien le ha sustituido es el vicepresidente primero, Mohamed Mokber, en calidad de presidente interino, que también es un tipo bastante cercano al ayatolá Jamenei. El verdadero cambio, del que sí que se está hablando como una posibilidad, es que la muerte de Raisi deja huérfana la candidatura de sustitución de Jamenei, que ya tiene 85 años, porque se dice que ahora la única opción viable sobre la mesa pues sería que le sustituyese su propio hijo. Pero al mismo tiempo se habla de que eso abriría teorías de la conspiración al respecto de que la muerte de Raisi no ha sido accidental y otras cuestiones pues de política interna, ¿no? Pero sí, a lo que abre esto la puerta es un poco a un cambio más quizás a medio o largo plazo
que en lo que tiene que ver con los comicios que se van a celebrar en los 2 próximos meses. Gracias, Paola. تو میتونی قیافت رو تغییر بدی ولی این درون تو رو تغییر نمیده. میدونی من ولی هنوز احساس غریبی میکنم اینجا. این مثل یه پوست اندازیه، یه رهایی. چطور میخوای دست تلاش بس همه این مشکلات حل بیاد؟ میدونی تو ایران چی کارت میکنن؟ تو هنوز سر منی؟ بزنم؟ Manu Levin, adelante. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, vamos a mirar cómo cuenta en las últimas horas la prensa occidental la muerte del presidente y del ministro de Exteriores de Irán en este accidente de helicóptero, para intentar entender mejor lo que supone este acontecimiento, cómo se retrata a Ebrahim Raisi desde esta parte del mundo y cómo puede afectar todo esto, si es que va a afectar en algo, tanto a la situación política y social interna iraní, lo estaba comentando ahora Paola, como a la situación de la región y del mundo. Lo primero que hay que decir es que, aunque obviamente hay información en los medios europeos o estadounidenses sobre la muerte de Raisi, la cobertura mediática es bastante de perfil bajo y mucho menor que la que sin duda veríamos si se tratase de otro presidente de otro país con unas relaciones diferentes con el bloque occidental. Y esto se completa también con el tipo de discurso concreto que se está haciendo desde los poderes mediáticos occidentales sobre el fallecido presidente iraní, ¿verdad, Manu? Absolutamente, enseguida lo veremos. Antes de pasar a eso, decir también que en las últimas horas pueden encontrarse en la prensa ciertas dudas o ciertas teorías alternativas a la versión oficial de que todo fue un accidente, e incluso partiendo de esa premisa hay algunos elementos contradictorios. Fijaos, por ejemplo, El Español dice: Irán reconoce que el helicóptero en el que murió Raisi se estrelló debido a un fallo técnico. O La Razón: Irán confirma la muerte de Raisi en el accidente de helicóptero por el mal tiempo. Fallo técnico, es decir, algún problema relacionado con la condición del propio helicóptero, o mal tiempo, es decir, circunstancias externas a la condición del aparato, o una combinación entre ambas. No queda del todo clara la cosa aquí. Y dudas, a su vez, sobre la cuestión en concreto del mal tiempo. Misterios en torno a la muerte de Raisi. ¿Por qué se dio luz verde al despegue cuando las condiciones meteorológicas eran tan adversas? Se pregunta ABC, por ejemplo. Cuéntanos, ¿hay medios que estén planteando la posibilidad de que no haya sido un accidente? Los hay. Os traigo un par de piezas sobre eso. La muerte de Ebrahim Raisi desencadena sospechas internas, titula Infobae, reproduciendo a su vez una pieza de The Economist, que añade tras el titular lo siguiente. Hace 3 años, cuando Ebrahim Raisi ganó la presidencia en unas elecciones amañadas, dice The Economist, algunos iraníes pensaron que era un trampolín hacia un cargo mayor. A Ali Khamenei, el anciano y enfermo líder supremo, no le quedaba mucho tiempo de vida. Cuando muriera, Raisi seguramente aspiraría a sustituirle. Pero la historia tiene un sentido de la ironía. En lugar de catapultarle al puesto más alto, ganar la presidencia le costó la vida, dice The Economist. Todavía hay muchas cosas que no están claras, empezando por el motivo por el que se estrelló el helicóptero de Raisi. La versión oficial hasta el momento es el mal tiempo. La madre naturaleza bien podría ser la culpable. Sin embargo, nada es lo que parece en la política iraní y muchos iraníes han empezado a especular con explicaciones más nefastas. Raisi tiene una larga lista de enemigos internos, desde los relativamente moderados a los que ha marginado hasta los conservadores que piensan que ha sido un presidente inepto. No es descabellado, por lo tanto, dice Infobae, reproduciendo a The Economist, preguntarse si estos enemigos internos conspiraron para matarle. Como era de esperar, algunos iraníes también se han preguntado si Israel tuvo algo que ver en el accidente, dice Infobae, insisto, reproduciendo la información de The Economist. Bueno, y una pieza más en esta línea, digamos, de la conspiración es la que ha publicado la escritora feminista iraní Nazanin Narmanian en Público, ¿verdad? En la que, además de hacer un retrato de la figura de Raisi y del régimen iraní, al que califica de teocracia capitalista, misógina y medieval, dice lo siguiente sobre las circunstancias de la muerte del presidente y el ministro de Exteriores. No se descarta la posibilidad de un atentado, dice Nazanin Armanian en Público. Uno de los comandantes de los guardianes islámicos que escoltaba desde otro helicóptero la aeronave de Raisi dijo que antes de estrellarse del aparato salía humo negro. Podría ser de un fallo técnico, pero también una bomba colocada en su interior. Un posible atentado, dice Nazanin Armanian, podría tener 2 orígenes. Uno interno.
por las facciones rivales del presidente en un sistema absolutamente corrompido y bajo el control del crimen organizado. El último escándalo del fraude y malversación de nada menos que 3.700 millones de dólares fue en la importación de té por parte del ya exministro de Agricultura, mientras el 85% de los iraníes vive en el umbral de la pobreza y la Inquisición islámica bate su propio récord en ahorcar a los iraníes acusados de robagallinas. O segundo, podría ser externo, el Mossad israelí, que ha acampado a sus anchas por todo Irán de forma horizontal y también vertical. Dijo el expresidente Mahmoud Ahmadinejad que hasta el responsable de la lucha anti-israelí de los servicios de inteligencia de Irán ha sido un agente del Mossad. Teniendo en cuenta que técnicamente Israel e Irán están en guerra, dice Nazanin Armanian, y en caso de que se tratase de un sabotaje, los autores dispondrían de información precisa sobre la ruta de viaje. Además, se pregunta cómo es que dos altas personalidades de la teocracia chií, el presidente y el canciller, viajaban en el mismo helicóptero, ignorando las medidas de seguridad de parvulario. El ataque con misiles contra un cuartel militar en Isfahan, acompañados por drones manejados desde el propio suelo iraní, fue una de las últimas acciones del Mossad en este país. Interesante lo que escribe Nazanin Armanian, aunque lo cierto es que más allá de algunas insinuaciones como estas, hay poco ruido y bastante consenso, tanto en la prensa iraní como internacional, en torno a la versión oficial de que se trató de un accidente. Así es. Bueno, decíamos antes que la escasa dimensión que los medios occidentales le están dando a este acontecimiento se completa, se entiende mejor, cuando uno entra a leer simplemente los titulares de las piezas que retratan a Raisi, que son la mayor parte, además, de las publicadas en las últimas horas. Os traigo algunas. National Geographic. ¿Quién era Ebrahim Raisi y qué significa su muerte para Irán? Raisi sustituyó en 2021 al moderado Rouhani tras años al frente del aparato judicial iraní. Conocido como el carnicero de Teherán, fue criticado por su papel durante la ejecución de miles de presos en 1988. 20 minutos. Así era Ebrahim Raisi, el líder iraní fallecido en accidente de helicóptero que representaba el ala ultraconservadora del régimen persa. El Confidencial. Muere Ebrahim Raisi, un oportunista sin escrúpulos que se quedó a un paso de ser líder supremo. El mandatario iraní ha sido descrito como un fanático, un fundamentalista o un radical, pero aquello que más lo definía, dice el Confidencial, era su ambición por el poder y su oportunismo. El Mundo. Ebrahim Raisi, el presidente iraní de línea dura marcado por las comisiones de la muerte. Fallecido en un accidente de helicóptero este domingo, fue el primer presidente sancionado por Estados Unidos y lo fue por su papel en ejecuciones extrajudiciales tras la guerra entre Irán e Irak. Infobae. Ebrahim Raisi, el religioso ultraconservador que dirigió a Irán con una maquinaria de violencia y persecución. El mandatario, que fue objeto de masivas protestas tras el asesinato de una joven por llevar mal puesto el velo islámico, llevó al máximo las tensiones con Occidente y casi conduce a su país a una guerra con Israel. Durante su gestión también hubo cifras récord de ejecuciones extrajudiciales. Un par más. Clarín, de Argentina. ¿Quién era Ebrahim Raisi, el presidente de Irán con las manos manchadas de sangre? Y uno más. ABC. Pocos lamentos en Estados Unidos por la muerte del presidente iraní Raisi, conocido como el carnicero de Teherán. Vamos, retratos durísimos en todos estos titulares sobre la figura de Raisi, caracterizado como un enemigo de Occidente y del pueblo de Irán. Pocos lamentos en Estados Unidos, dice el ABC, pocos lamentos también en la prensa occidental en general y por parte de los propios líderes políticos. Pedro Sánchez, por ejemplo, no ha publicado ningún mensaje de condolencias por la muerte del presidente iraní. Infobae nos informa, en cambio, sobre quiénes se estarían lamentando. Los grupos terroristas aliados de Irán lamentaron la muerte de Ebrahim Raisi. Hamas, Hezbollah, los rebeldes hutíes de Yemen, el dictador Bashar al-Assad y milicias de Irak expresaron sus condolencias por el fallecimiento del jefe de Estado iraní en un accidente de helicóptero. Pues solo les ha faltado meter a Satanás y ya estaríamos todos, ¿no? Tal cual. Ojo, a ver, es importante decir, por un lado, que en este caso esos retratos están absolutamente justificados y que la figura de Raisi y el régimen de los ayatolás en Irán representa lo que decía en público Nazanin Armanian. Eso está claro y conviene no olvidarlo, pero por otro lado es importante también entender, creo yo, que no vemos este tipo de titulares en la prensa occidental por una cuestión de compromiso de esos medios de comunicación con la libertad de los iraníes, ni con el feminismo, ni con la democracia o con los derechos humanos, sino que esos titulares se explican única y exclusivamente por cuál es la posición de Irán en el tablero geopolítico, porque es un país enemigo de Occidente, sencillamente, y jamás veríamos titulares así, que hablaran de un presidente con las manos manchadas de sangre, por ejemplo, si el que hubiera muerto hubiera sido George Bush o José María Aznar o Joe Biden, ¿no? Y no porque les falte sangre en las manos. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas.
En otras palabras, la muerte de Ibrahim Raisi, un nuevo caso de estudio muy claro sobre cómo afecta la geopolítica y las relaciones internacionales, en particular en el actual contexto de régimen de guerra, a la información que recibimos. Os quiero leer, eso sí, una pieza más sobre la figura de Raisi que se aleja de las anteriores por hacer un mapa un poco más fino. Lo ha publicado en El País Luciano Sácara, profesor del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Dice lo siguiente: la corta presidencia de Ebrahim Raisi, que empezó tras unas elecciones casi sin competidores en 2021, será recordada por muchos por las protestas generadas a partir de la muerte de Mahsa Amini en custodia policial y por la represión policial de las numerosas manifestaciones que le sucedieron. Quizás también sea recordado por haber casi descartado seguir adelante con un acuerdo nuclear que antes ya había abandonado Estados Unidos en 2018, aún bajo el mandato de su predecesor Hassan Rouhani. Sin embargo, en la región, dice esta pieza de El País, será recordado por su estilo diplomático que sin estridencias consiguió diversos éxitos en las relaciones exteriores iraníes que contribuyeron en parte a disminuir la tensión existente entre Teherán y las capitales de las monarquías del Golfo Pérsico. Nutriéndose de diversas iniciativas anteriores, Raisi logró capitalizar la normalización de Irán con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos tras más de un lustro de tensiones que casi terminan en una confrontación directa en 2019 y 2020. También Raisi y su ministro de Asuntos Exteriores, Abdollahian, igualmente fallecido en el accidente aéreo, consiguieron limar asperezas con la India, un poderoso actor regional muy cercano a Estados Unidos, que le valió la aceptación del ingreso de Irán al grupo de los BRICS, entre otras cosas, a partir de enero de 2024. Finalmente, añade El País, la presencia de Raisi y su ministro de Exteriores en Azerbaiyán antes del accidente también demostraba la mejoría de las relaciones con ese país tras la distancia generada por el apoyo iraní a Armenia en su disputa por Nagorno-Karabaj a lo largo de las últimas décadas. Aun siendo un político nada carismático y sin mucho apoyo popular dentro y fuera de Irán, Raisi, concluye El País, logró mejorar la imagen del país en los últimos meses de cara a la calle árabe, precisamente por la postura iraní en la guerra de Gaza. Su imagen superó a los propios líderes árabes, quienes habrían ofrecido respuestas mucho más blandas ante la invasión de la franja por parte de Israel. Más allá de la efectividad y utilidad del enfrentamiento directo que Irán ha tenido por primera vez sin intermediarios y lanzando desde su territorio el primer ataque a Israel en su historia, esta acción también demostró que la política exterior del presidente Raisi no era solo retórica, sino de hechos concretos. Además de los ataques esporádicos de los hutíes y Hezbollah, Irán fue el único estado que lo hizo. Pues muy interesante esta pieza en El País para ir un poco más allá de las caricaturas. Y ya que ahí se mencionaba al presidente de India, Narendra Modi, y recuperando la reflexión tuya anterior, ¿alguien cree que si Modi fallece veremos titulares que digan que tiene las manos manchadas de sangre? Ya os digo yo que no, porque es aliado de Estados Unidos. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, vamos a comentar un bloque de piezas más brevemente que van en la línea de preguntarse qué pasará ahora y cómo va a afectar la muerte de Raisi a Irán y a la región y en particular a la relación con Israel. Fijaos, CNN, análisis. La muerte de Raisi llega en un momento complicado para Irán y el Medio Oriente. El País, la muerte de Raisi aviva la incertidumbre en Irán en plena confrontación con Israel. El régimen afronta el fallecimiento de su presidente en horas bajas y se ve abocado a unas nuevas elecciones presidenciales con el riesgo de un nuevo récord de abstención. El mundo. La muerte de Raisi complica los múltiples escenarios y tensiones abiertas entre Teherán y los países de la región. Se produce en medio de las tensiones regionales por la guerra en la Franja de Gaza y las sanciones occidentales por el programa nuclear iraní. Sanciones occidentales a Irán por su programa nuclear, dice El Mundo, lo cual nos recuerda que no existen sanciones occidentales a Israel, por lo que sea. Por lo que sea. Y friendly reminder también de que Irán no tiene bomba atómica, no ha fabricado ninguna bomba atómica, e Israel sí, que igual uno se confunde con ciertas cosas que lee, ¿no? Unas cuantas claves, por lo tanto, de cómo funcionan las relaciones internacionales en estos titulares de hoy, ¿verdad? Pero a lo que iba es a que, spoiler, el marco generalizado en la prensa occidental sobre lo que puede venir a partir de ahora es que no va a pasar nada, que será el mismo sector político el que siga controlando Irán y que la posición de ese país en el mundo no variará. Fijaos, Israel cree que la muerte de Raisi no variará la estrategia iraní contra su país. Mientras fuentes israelíes aclaran que su país no tiene ninguna relación con el accidente mortal
del presidente del gran enemigo en la región, jamás expresa su tristeza por la muerte. En fin, ¿cómo estará la cosa que muere el presidente de un país de la región y es necesario poner en un titular: Israel aclara que no tiene nada que ver con el accidente? Pero bueno, ya veis que poco cambio se prevé en la región y lo mismo a nivel interno, donde el principal significante hacia el futuro que hay en la prensa es continuismo, porque se considera que la figura de Raisi no es en la que reside realmente el poder político iraní, sino en el líder supremo Ali Khamenei, y también porque no se plantean dudas de que Khamenei será quien señale a un sucesor que será en todo caso un representante de la misma línea política de Raisi. Esto lo dice desde el ABC. ¿Quién sucederá ahora al líder supremo de Irán, el ayatolá Khamenei? La línea reformista capitaneada por el presidente anterior, Hassan Rouhani, ha sido barrida de los órganos de poder, tanto electos como no electos, dice el ABC y también hasta el diario.es. Irán, muere un presidente, se mantiene el rumbo. El ala más dura de Khamenei, el ala más dura del régimen, con Khamenei a la cabeza, se ha asegurado el control absoluto de todas las palancas del poder, dice el diario.es, tanto en el ámbito ejecutivo como en el judicial y en el legislativo. A pesar de los movimientos ciudadanos que tratan de aprovechar los escasos resquicios que las autoridades permiten, lo que viene es más de lo mismo, concluye el análisis del periódico de Nacho Escolar. Se nos está quedando un mundo precioso. Gracias, Manu. Our fundamental approach to Iran has not changed and will not change. We will continue to support the people of Iran to defend their human rights, their aspirations to an open, free society and democratic participation, and we will continue to confront the Iranian regime's support for terrorism, its proliferation of dangerous weapons, and its advancement of nuclear. Ina Finogénova, adelante. Vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Bueno, desde que se confirmó que todos los pasajeros del estrellado helicóptero Bell 212 habían fallecido, empezaron, como ya os hemos contado, a multiplicarse las versiones de lo que podía haber sucedido ahí, que iban desde el mero accidente hasta el atentado, así como conjeturas de lo que va a pasar a partir de ahora en la política interna y externa de Irán. Las especulaciones acerca de los motivos de la catástrofe son inevitables y bastante comprensibles. Hablamos de un accidente extraordinario en el que murieron el presidente, el ministro de Asuntos Exteriores, el gobernador de una provincia, en fin, un grupo de funcionarios de altísimo nivel que viajaban juntos, pese a las medidas de seguridad. Se apuntó a Israel, obviamente, se trata de dos países irreconciliables y los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, tienen un nivel de penetración alto en el país persa. Bueno, volviendo a ese artículo de Nazanin Armanian del que nos acaba de hablar Manu, en público, ella recordaba las palabras del expresidente Ahmadinejad, que decía que hasta el responsable de la lucha anti-israelí de los servicios de inteligencia de Irán ha sido un agente del Mossad. Así es, también se apuntó a luchas internas en el país entre distintos grupos del poder rivales, pero bueno, lo cierto es que hay que esperar a las conclusiones de los propios iraníes, que hasta el momento no se han pronunciado. Tampoco hay que dejar de lado el tema de las sanciones internacionales, que también ya mencionamos. Probablemente estamos frente a un caso en el que estas sanciones cumplieron su función. Recordemos que en 2018 Estados Unidos impuso un embargo a la venta de aviones y piezas de aviación a Irán. Ayer, en una entrevista a un canal de televisión local, el ex canciller Mohammad Javad Zarif, ya os lo he dicho también, dijo que uno de los culpables de la catástrofe es Estados Unidos, pero no porque haya conspirado de alguna manera en este caso en concreto, sino porque hace años impidió al país adquirir piezas esenciales para el mantenimiento de la aviación. Uh-huh. También, por muy extraordinario que sea el accidente y por muchas teorías que puedan propagarse alrededor del mismo, el caso es que sí existen precedentes. En 2010, por ejemplo, el avión del entonces presidente polaco Lech Kaczynski se estrelló en Rusia cuando se dirigía con 96 pasajeros a bordo a participar en un homenaje a las víctimas de la masacre de Katyn. Había mucha niebla, los servicios meteorológicos les advirtieron a los pilotos del avión de la mala visibilidad y les propusieron desviarse hacia Moscú, pero siguieron su camino, intentaron aterrizar y el avión finalmente cayó y se incendió en medio de un bosque. Aquello dio lugar también a todo tipo de teorías de la conspiración, en las que insistieron, entre otros, los propios compañeros del partido de Kaczynski, pero no lograron desmentir las conclusiones de la investigación oficial, que determinó que todo fue producto de un error de pilotaje en condiciones desfavorables.
Exacto, y si ves las imágenes que se difundieron del lugar del accidente de Ebrahim Raisi y parte de su equipo, pues se ve lo densa que era la niebla. Ahora bien, ¿cuáles serán las consecuencias políticas de este accidente? ¿Cómo influirán los cambios que se avecinan en las políticas de Irán y en una región que ya está incendiada de antemano? Cuéntanos. Buena pregunta. Irán es un país clave de Asia Occidental. Todos los procesos mínimamente importantes en esa región transcurren o bien con su implicación directa o bien influenciados por Irán de alguna manera. Así que la estabilidad de ese Estado autoritario, teocrático y misógino, entre otras muchas lindezas, pero importante a nivel geopolítico, pues no es un factor menor. Así que la primera pregunta que surge es si esta catástrofe tiene potencial desestabilizador. Y según expertos en estudios iraníes, la solidez del sistema no está en cuestión. Como ya contó Pau, también según la Constitución, el que asume la presidencia interina es el primer vicepresidente. En este caso es Mohamed Mohber, un ultraconservador, incluido en 2010 en las listas sancionatorias de la Unión Europea por sus vínculos con el programa nuclear, pero eliminado de ella 2 años después. Es uno de los partidarios de una política de confrontación con Occidente y, según fuentes de Reuters, formó parte de la comitiva iraní que visitó Moscú en octubre pasado y acordó con Rusia la venta de misiles y drones iraníes que son usados en la guerra contra Ucrania. No gobernará mucho en cualquier caso porque su obligación es celebrar elecciones en un plazo de 50 días posteriores a la asunción. A los comicios presidenciales en Irán les precede una selección ideológica previa para descartar a candidatos inaceptables para los guardianes políticos ideológicos, como os contaba antes en la sección, y de esta manera pues se garantiza cierta pluralidad, pero una pluralidad que no cruza las líneas rojas de esos guardianes de la moral islámica. El ala de los reformadores que abogan por una liberalización y por una relativa democratización quizás podrían aprovechar el momento de incertidumbre, pero la mayoría de expertos coinciden en que la posición de los ultraconservadores de la facción de Raisi es fuerte. La muerte de Raisi pone en cuestión el tema de la sucesión en el poder supremo, que es vitalicio, a diferencia del puesto de presidente. Raisi fue visto como uno de los posibles herederos del ayatolá Ali Khamenei, que tiene 85 años. Parece que a partir de ahora la lucha tras bambalinas entre los candidatos se intensificará y, según Político, el sucesor más probable es el hijo de ayatolá Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. Uh-huh. Por su parte, las funciones del canciller de Irán, que también ha fallecido en el accidente, las asumirá un diplomático de larga trayectoria, Ali Bayeri Hani, conocido por su férrea oposición al acuerdo nuclear. Y este nombramiento también parece ser señal de que todo seguirá más o menos igual, si no peor. Al fin y al cabo, todos los giros en la política interna, externa o en la política económica los determina el líder supremo y su entorno más cercano. Así que lo que cabe esperar es la continuidad. Continuidad en el antiamericanismo, continuidad en las relaciones pragmáticas comerciales con Rusia, continuidad con el apoyo a los proxies esparcidos por la región y reunidos en el denominado eje de la resistencia. Y como aparentemente nada va a cambiar en el rumbo que sigue la República Islámica en su política internacional, las teorías sobre la posible implicación de Israel en este accidente pues se han tornado inconsistentes. Sí, bastante inconsistentes. También habrá continuidad en la confrontación con Israel, con el que llevan décadas en conflicto, pero una confrontación que a la vez evite un conflicto mayor que arrastra a la región entera. Hace unas semanas pudimos comprobar que Teherán no parece querer una guerra a mayor escala cuando lanzaron un ataque sin víctimas mortales contra Israel en respuesta al bombardeo israelí de su embajada en Damasco, en el que sí fueron asesinadas varias personas. Se advirtió del mismo previamente, se sabía hasta su dirección y horas después desde Teherán se anunció que la misión estaba finalizada. Uh-huh. Eso sí, seguirá la guerra híbrida contra Israel, con los hutíes de Yemen por un lado, Hezbollah por otro, los chiíes de Irak o brigadas en Siria, por ejemplo. Todo ello mientras Teherán completa sus planes para convertirse finalmente en una potencia nuclear. Recordemos que a principios del mes de marzo, el Instituto Estadounidense para la Ciencia y la Seguridad Internacional, una organización especializada en temas de no proliferación nuclear, sacó un informe que concluyó que en un plazo de 7 días Irán produciría alrededor de 25 kilos de uranio enriquecido, monto equivalente a 1/3 de la bomba Little Boy que destruyó Hiroshima. Es decir, según
su análisis, Irán se haría con un arsenal nuclear en toda regla en un año. De ser cierto esto, la continuidad es lo que más le conviene ahora mismo a ese país. No parece que vaya a haber grandes cambios, por lo tanto, a menos que se produzca una revolución en toda regla internamente en un país donde un 30% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, según los datos de su Ministerio del Interior. Pero es algo que, pese a esos datos, bueno, parece bastante improbable de momento. Gracias, compañera. Israel wants to do all it can to ensure civilian protection, but let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. We're going to always stand with Israel and the threats against its security. Madre de Dios, escuchar a Biden. Bueno, hoy nos acompaña Pablo del Amo de Descifrando la Guerra. Muchísimas gracias, Pablo, por atender una vez más a La Base y a Canal Red. Nada, muchísimas gracias a vosotras. A tu juicio, ¿qué implicaciones políticas puede tener esta muerte por accidente, tanto en la política interna iraní como en la situación de tensión en la región con Israel? Pues en cuanto a la política interna, yo creo que va a haber una continuidad, evidentemente, dentro del establishment. Lo que pasa es que pone en aprietos, digamos, la sucesión que iba a haber, o se decía que iba a haber respecto al líder supremo, ¿no? Raisi iba a ser el que iba a tomar los mandos del líder supremo, así se estaba preparando, y ya con su muerte, pues ese delfín, pues ya no está esa carta, ¿no? Para el régimen. Ahora veremos qué ocurre con la sucesión, qué pasa con las elecciones que están convocadas para dentro de 50 días, o al menos así lo dice la ley iraní, y es probable que podamos ver un juego de cartas de nuevas veces, de otro equilibrio diferente entre facciones, pero lo normal es que haya una continuidad, ¿no? Lo más interesante es en cuanto a la capacidad externa, ¿no? De Irán, sobre todo en un momento en que Oriente Medio está muy tensionado, ¿no? Ahora mismo se abre una ventana en la que si Israel decide presionar y atacar a objetivos iraníes, puede que consiga, si es lo que quiere Israel en el sentido de tener una guerra directa con Irán, puede que consiga que Irán responda mucho más fuerte de lo que ha hecho en el pasado. Porque en un momento de, digamos, de debilidad o de interregno político en el país, pues se puede ver más forzado Teherán a, digamos, hacer una mayor demostración de fuerza. Y sobre todo, hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. No hay nada que una más a un país que un enemigo externo. Y para Irán no hay enemigo externo más fuerte que Israel, incluso más que Estados Unidos. Por tanto, ahora mismo, en este periodo de tensión regional, habrá que estar muy atentos qué ocurre, qué movimientos hace Israel, si finalmente vuelve a hacer una de estas provocaciones contra Irán, y en ese caso Irán puede estar tentado en subir aún más la apuesta, además después de todo ese ataque masivo que realizó a Israel directamente, que ahí estableció una nueva línea de disuasión. Paola. Hola, Pablo, gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar, bueno, con respecto al accidente, como hemos visto reaccionar a otras fuerzas como Rusia o como Estados Unidos, cada una metiendo un poco su relato y utilizando el accidente para su relato, yo te quería preguntar, toda la situación que está atravesando Irán, ¿cómo pueden llegar a instrumentalizarla los distintos actores, los distintos bloques y países que a priori podrían no estar directamente implicados en lo que le está pasando, como puedan ser Israel o el propio Irán? Bueno, por una parte yo creo que sus enemigos externos, los de Irán, los pueden instrumentalizar asegurando que se trata de un régimen que no es estable, que va a intentar dar una imagen de Irán muy débil, ¿no?, de cara al público. En este caso yo creo que va a ser más Israel que Estados Unidos. Yo creo que a Estados Unidos ahora mismo no quiere tener ningún problema con Irán. Recordemos que está en un periodo electoral y con muchos frentes abiertos en muchos lugares del mundo. Ucrania, en Oriente Medio evidentemente, y luego la cuestión de China, ¿no? En cuanto a Irán, pues lo que querrán dar será una imagen, en este caso de estabilidad y de querer mantener que el régimen es fuerte y que pueden sobreponerse a este tipo de crisis que son muy fuertes, ¿no? Y que al final el liderazgo político y el establishment político no queda, digamos, dirigido solamente en una persona o en un grupo de personas, ¿no?, sino al final que es un gran entramado. Yo diría que esa es la imagen que da, ¿no?, de unidad y de firmeza. En cuanto a Rusia u otros estados, no creo que tengan ahora mismo nada que decir o nada que aparentar. Como os he dicho antes, Rusia querrá tener unas relaciones con Irán y
Además, Moscú está muy ocupada con todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Por tanto, yo diría que los principales serán Israel, dando esa imagen de intentar y dar una imagen de debilidad, ¿no? Veremos, por tanto, si se producen movimientos y, por tanto, luego Irán de darle firmeza y estabilidad al régimen. Manu. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Comentábamos antes que la movilización popular del pueblo iraní parecía como, bueno, el único factor que podría motivar un cambio interno, un cambio de régimen en Irán, aunque bueno, también planteábamos que no se ve quizá en el horizonte a corto plazo que eso pueda suceder, pero te quería preguntar por esto. Hace algunos meses tuvo cierta atención en la prensa en esta parte del mundo las protestas de las mujeres en Irán, que fueron muy importantes y esperanzadoras. No sé si habéis podido seguir un poco, bueno, cómo han evolucionado. Es algo que después ha desaparecido de los medios de comunicación, ya no nos hemos enterado más de cómo ha evolucionado eso. No sé si tienes alguna información, bueno, sobre qué ha venido después, qué consecuencias ha dejado esa movilización y qué posibilidades habría, digamos, de que la sociedad civil y el pueblo iraní produzca algún tipo de cambio político interno. Bueno, yo opino que sinceramente ahora mismo el régimen sigue siendo estable. Yo creo que no va a haber ningún, digamos, cambio brusco, pero sí que es verdad que esas protestas que hubo, creo que recordar fueron hace 2 años o prácticamente hace 2 años, fueron importantes no solo porque se notó que había un malestar dentro de la sociedad iraní hacia el régimen, no solo por la cuestión de los derechos de la mujer, sino también por las condiciones materiales de los mismos, del mismo pueblo, ¿no? Hay que recordar que las sanciones siguen imperando en Irán, las sanciones occidentales o todo Estados Unidos, y al final eso hace daño, porque al final el acuerdo nuclear permitió que volviese, digamos, a entrar Irán dentro del círculo de la economía occidental, y eso pues le reportó bastantes beneficios, ¿no? Después de eso, ya cuando se acabó el acuerdo nuclear y todas esas acciones occidentales, pues han hecho daño al final a la estructura económica del país. En ese sentido, yo creo que ahora mismo el peligro que más tiene el régimen es que las próximas elecciones, dentro de 50 días, haya muy poca movilización, muy poca participación. Creo recordar que las últimas elecciones, que fueron hace un par de años para Raisi, para denominar a Raisi, creo que fueron un 40% de movilización, es decir, son una participación bastante baja. Por tanto, yo creo que por ahí es donde se puede ver la desafección de la sociedad iraní hacia el régimen actual. Y yo personalmente no he seguido las protestas desde entonces, pero sí que se percibe un pozo de desafección y sobre todo de malestar por la situación en términos socioeconómicos, sobre todo. Ina. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por estar aquí. En términos militares, Irán, si quisiera, ¿tiene capacidad de infligir daño a Israel? Sí, tiene la capacidad de hacer mucho daño. Quiero decir, el ataque masivo que hizo sobre Israel era una demostración de fuerza, pero evidentemente si no le hubieran avisado a Israel, si no se hubieran tenido tiempo para prepararse, porque hay que recordar que creo que dieron un margen de 2 semanas y luego encima avisaron a Estados Unidos para que pudiesen ayudar en la interrupción de los ataques, ¿no? Aparte de eso, no solamente es que Irán tiene la capacidad de atacar directamente a Israel, sino es que tiene toda una red de proxies, de actores en la región que pueden hacer mucho daño. Es decir, la misma Hezbollah, que es digamos el actor más potente dentro de ese eje de la resistencia en cuanto a actor no estatal, tienen la capacidad para hacer mucho daño a Israel porque tiene muchísimos cohetes, misiles y drones que las defensas antiaéreas israelíes no podrían derribar todos. Por tanto, sí que tienen, a base, sobre todo, tienen una vasta red de misiles de corto, largo alcance, medio, que pueden hacer mucho daño a Irán. Y al final es una parte de la disuasión que mantiene Irán, no solamente a raíz de ese arsenal, como he dicho, de misiles, sino también toda esa vasta red de actores no estatales que pueden hacer muchísimo daño a Israel, evidentemente. Pablo Del Amo, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a poner un tema con algo de humor negro. La cabalgata de las Valquirias, que sonaba en Apocalipsis Now de Coppola cuando llegaban los helicópteros. Hasta mañana.